¿Alguna vez has sentido que el mundo entero se voltea en tu contra en cuestión de segundos? Imagínate esto, una niña de 5 años con fiebre, sola en su cuarto, escuchando cómo extraños rompen los vidrios de su casa en la oscuridad. Su única protección, un pastor alemán retirado con cicatrices del pasado. Lo que pasó después te va a dejar sin palabras. Sofía Mendoza no era como otras niñas de su edad. Mientras los demás chavitos jugaban en el parque, ella observaba todo desde lejos, contando las hojas de los árboles una y otra vez. Diagnosticada con autismo de alto funcionamiento apenas 6 meses atrás, Sofía vivía en un mundo donde los ruidos fuertes la hacían correr a esconderse. Hablaba poquito, y cuando lo hacía, sus palabras salían en susurros a través de su jirafa de peluche, Manchitas, la doctora Laura Mendoza, su mamá. Corría por la vida como si fuera una carrera contrarreloj. A sus 42 años, los círculos oscuros bajo sus ojos contaban la historia de noches sin dormir y cirugías de emergencia. Desde que Roberto se fue, llevándose su paciencia y calidez, Laura luchaba por conectar con su propia hija. Entendía perfectamente la anatomía del cerebro, pero la mente de Sofía seguía siendo un hermoso misterio que no podía resolver. Y luego estaba Bruno. Ay, Bruno. Este pastor alemán no siempre le tenía miedo a los ruidos fuertes. Antes era parte de la unidad canina, un perro policía imponente. Pero todo cambió ese martes lluvioso cuando el oficial Ramírez, su compañero de 6 años, recibió una bala que no era para él. El trauma le dejó a Bruno una cicatriz en el hombro izquierdo y algo roto por dentro que ningún veterinario podía arreglar. Cuando Laura conoció a Bruno en el centro de rehabilitación, todos le dijeron que estaba loca. Un perro traumatizado con una niña con necesidades especiales, eso es irresponsable, decían sus colegas. Pero algo en los ojos de Bruno, alertas pero gentiles, le recordaba a los de Sofía. Veían todo, procesaban el mundo diferente, guardaban profundidades que otros no notaban. Los primeros días fueron interesantes, por decirlo menos. Los vecinos armaron un escándalo. Don Fernando, de 2 casas más allá, organizó una junta vecinal para quejarse. Ese perro fue entrenado para atacar, gritaba con sus cachetes temblando de indignación. Pero la señora Carmen, la maestra retirada de enfrente, se paró y dijo algo que silenció a todos. He visto a esa niñita sentada solita en su jardín por 3 años. Ayer la vi caminando con ese perro, hablándole, diciendo palabras completas. Si eso no es medicina, no sé qué es. Y tenía razón. En las semanas siguientes, pasó algo increíble. Sofía, que antes se alejaba de cualquier movimiento impredecible, empezó a estudiar los patrones de Bruno con fascinación. Por su parte, Bruno parecía entender las sensibilidades de Sofía de manera instintiva. Cuando había tormenta y Sofía se tapaba los oídos meciendo su cuerpo, Bruno se presionaba contra ella, dándole esa presión profunda que la ayudaba a calmarse. Ahora, aquí viene la parte que te va a erizar la piel. Si esta historia te está tocando el corazón, dale like y comparte con alguien que necesite escucharla, porque lo que sigue cambia todo. Napantom. A 20 kilómetros de distancia, en un departamento sobre una lavandería, Víctor Castro estudiaba fotografías esparcidas sobre una mesa plegable. Ex especialista en entrenamiento canino, despedido de la policía por métodos crueles, ahora planeaba robos con la misma precisión obsesiva. Sus ojos fríos se clavaron en una imagen. La casa de la doctora. Esta, le dijo a su cómplice. La cirujana está de guardia las próximas 3 noches. Javier Morales, sentado junto a la ventana, dudó. A sus 34 años, nunca imaginó convertirse en criminal. La foto en su mesita de noche mostraba otra vida. Él, en uniforme de mecánico, abrazando a su esposa, su hija Graciela sonriendo entre ellos. Pero eso fue antes del diagnóstico de Gracia, antes de las cuentas médicas con sellos rojos amenazantes. Esa casa tiene una niña, murmuró Javier. Víctor se encogió de hombros. Casi nunca está la madre. Solo una ama de llaves vieja y una niña que apenas habla. Pan comido. Lo que no compartió fue que había reconocido al pastor alemán en las fotos. Un perro policía. Un reto que le emocionaba enfrentar. La neta es que la señora Esperanza Pérez, el ama de llaves, había trabajado para familias ricas por 40 años.
Detrás de su apariencia de abuelita amable, guardaba resentimientos que se habían endurecido como piedras. Cuando Víctor la abordó hace 3 semanas, mostrándole fotos de su hijo visitando una casa de mala muerte, fotos que podrían llegar al oficial de libertad condicional, ella no tuvo opción, solo información, le aseguró él. Nadie sale lastimado. Las primeras traiciones fueron pequeñas. El código de seguridad, los horarios, la ubicación de objetos valiosos. Pero esa noche, Víctor pidió algo más. Drogea al perro. Mezcla esto con su comida. La señora Esperanza tembló mientras guardaba el frasquito en su bolsa. Mirando a Sofía cepillar, meticulosamente a Bruno mientras le susurraba al oído, sintió el peso de sus decisiones aplastándola como una plancha sobre su pecho. La llamada llegó a las 7:23 de la noche. Laura estaba completando notas postoperatorias cuando la señora Esperanza reportó que la fiebre de Sofía había subido a 39,8 grados y no respondía a medicación. «Está pidiendo por usted», agregó el ama de llaves, y esas palabras golpearon a Laura como un puñetazo. Sofía raramente pedía por alguien, especialmente por su madre. Laura enfrentó una decisión imposible. Una cirugía de emergencia en un bebé de 7 meses que no sobreviviría hasta la mañana, o su hija con historial de convulsiones febriles. Al final, eligió la cirugía, enviando un mensaje. Sigue monitoreando, llama si empeora. Órale, aquí es donde la historia se pone intensa de verdad. La señora Esperanza había decidido no drogar a Bruno. Tiró el líquido por el triturador, pero entonces vio el auto de Víctor estacionándose afuera, 2 horas antes de lo planeado. El sonido de vidrios rompiéndose llenó la casa. Bruno bajó las escaleras como un rayo, pasando a la señora Esperanza con determinación férrea. Los sonidos de lucha estallaron en la cocina. Gruñidos, gritos, muebles cayendo. Víctor, años de experiencia con perros policía, sacó un dispositivo que emitía un sonido ultrasónico, agonizante para los oídos caninos. Bruno cayó, sacudiendo la cabeza violentamente, mientras Víctor se acercaba con un cuchillo de caza. Arriba, Sofía despertó con esa sensación de que algo andaba mal. El llanto de dolor de Bruno la impulsó a bajar las escaleras, aferrándose a manchitas. A medio camino, se encontró con Javier subiendo. Se miraron fijamente. En los ojos de la niña, Javier vio a su propia hija. En ese momento, tomó la decisión que cambiaría todo. Le dio su celular a Sofía. ¿Sabes marcar 911? Escóndete en tu cuarto. Cierra con llave. Sorry. ¿Y Bruno?, preguntó ella, su voz quebrándose. Voy a ayudarlo, prometió Javier, aunque no sabía cómo enfrentaría a Víctor. En la cocina, la escena era brutal. Víctor había herido a Bruno en el hombro, sangre manchando su hermoso pelaje, pero cuando Javier entró, algo cambió. «Nos vamos, ahora», dijo Javier firmemente. «¿Te estás rajando? ¿Qué hay de gracia?», manipuló Víctor. «Esto no se trata de gracia, se trata del tipo de padre que merece». Se lanzaron el uno contra el otro, peleando con desesperación. Ninguno notó a la señora Esperanza arrastrándose hacia el teléfono, ni a Bruno luchando por ponerse de pie a pesar de su herida. Entonces, Sofía apareció en la puerta. «¡Alto!», gritó con tal fuerza que todos se congelaron. Bruno, a pesar de su dolor, se posicionó entre Sofía y la amenaza. Por primera vez, la duda cruzó el rostro de Víctor al ver la transformación en el animal que había subestimado. Cuando Laura finalmente llegó a casa, encontró su mundo patas arriba. Patrullas, ambulancias, su casa convertida en escena del crimen. Pero ahí, en el centro de todo, estaba Sofía junto a Bruno, quien yacía herido, pero vigilante. «No estabas aquí», dijo Sofía claramente. «Bruno me salvó y ahora se está muriendo». Las palabras golpearon a Laura como balas. En las semanas siguientes, mientras Bruno luchaba por su vida en el hospital veterinario, revelaciones sorprendentes salieron a la luz. Roberto, el ex de Laura, había sido entrenador canino antes de ser abogado. Él había entrenado a Bruno de cachorro. Víctor había sido despedido por Roberto años atrás, y este robo era su venganza personal. Durante el juicio, cuando querían clasificar a Bruno como animal peligroso, Sofía habló en la corte por primera vez en público. «Bruno no es peligroso, es necesario.
Me enseñó a ser valiente. Meses después, Bruno se recuperó, aunque nunca volvería a Cam. Inar igual. Pero encontró un nuevo propósito: convertirse en perro de terapia para ayudar a otros niños como Sofía. La familia, fragmentada y reconstruida de manera imperfecta, encontró su fuerza en esas mismas imperfecciones. Esta historia nos recuerda que a veces nuestros mayores protectores vienen en las formas más inesperadas, que el valor no se mide en palabras sino en acciones, y que el amor y la lealtad pueden sanar las heridas más profundas. Si esta historia te conmovió, compártela. Dale like y suscríbete para más historias que te lleguen al alma. Y cuéntanos en los comentarios: ¿alguna vez un animal cambió tu vida? Nos vemos en el próximo video.